Pues como todos saben, esta vez vamos a hablar de la toma de decisiones ante las fracturas del húmero proximal. Quiero dar las gracias al vicepresidente nacional de FEMECOT, al doctor Darío Garín, en específico a él porque hizo posible que se llevara a cabo esta sesión con estos distinguidos profesores. Quiero comentarles que tenemos a 7 doctores de nuevos integrantes en el Colegio de Ortopedia del Estado de Puebla, a 5 reingresados y casi cumplimos con la meta del 80% del pago de las cuotas de inscripción anual, tanto del colegio como de FEMECOT. Estamos en el 78.90. Es decir, nos falta nada para poder cumplir el mínimo, que es el 80%, para poder tener los beneficios en general para todo el colegio del Estado de Puebla. Los invito en una semana, a 6 días estamos, del tercer encuentro regional suroeste FEMECOT, 8, 9 y 10 de abril. Los tópicos selectos en ortopedia y traumatología del paciente pediátrico al adulto mayor. La verdad, el costo es muy accesible. Podemos invitar a todos nuestros compañeros. Ya se pueden efectuar los pagos en estas cuentas que están acá en el Colegio del Estado de Puebla, la transferencia bancaria por medio de Santander, y si hubiera alguna duda también se puede pagar por tarjeta de crédito, ya sea a la cuenta directa de FEMECOT nacional o con nosotros por medio del doctor Salgado. Nos puede quitar las dudas que hubiese al respecto. Algo que es muy importante, no solo que es la agenda, que está, la verdad, excelsa, una calidad excelsa de profesores también, y con varios talleres que se van a estar presentando por día. Lo atractivo es que va a estar todavía el Congreso 7 días después de que termine, para que se puedan cumplir el mínimo de las 13 horas que se requieren para poder adquirir los 10 puntos para recertificación. Creo que es algo costo-beneficio que realmente vale la pena para todos, no solo la situación del punto o el costo en sí, en esencia, sino por todo lo que nos va a dejar de enseñanza en todos los tópicos que va a haber en este congreso. Me permito presentar a nuestro moderador, que va a ser el doctor Jesús Roberto. Ay, caray. Perdón, se movió esto, perdón. Jesús Roberto Bifano Blanco. Él hizo la especialidad de traumatología y ortopedia en la UMAE, de aquí de Puebla, de ortopedia. Tiene la subespecialidad en artroscopía y reemplazos articulares en el Hospital General de Ixtaczoquitlán. Fue jefe de servicios de quirófano en la UMAE del Seguro Social de Puebla del 2013 al 2018, y efectúa su ejercicio privado en el Hospital Puebla. El doctor Jesús Roberto Bifano, como especialista, subespecialista en reemplazos articulares, e incluso dentro del hombro, creo que va a ser un excelso moderador en el concepto. Doctor Bifano, por favor, si tienes la bondad de iniciar con nuestra sesión mensual. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Pues para mí es un gusto y un placer presentar a los ponentes que el día de hoy nos van a platicar sobre su experiencia en este tema que vamos, desgraciadamente es algo al cual nos enfrentamos todos los días en la consulta diaria, y es algo muy importante que sepamos bien distinguir qué tipo de lesiones son las que tenemos enfrente, personalizar a cada paciente y a partir de ahí tomar lo que estamos mencionando, la toma de decisiones del tratamiento quirúrgico o no que se va a dar a estos pacientes. Pues en primer punto tengo el gusto de presentar a mi amigo el doctor Gregorio Montero García. Él realizó sus estudios de ortopedia en el Instituto Nacional de Rehabilitación, la subespecialidad en cirugía articular, hombro y codo, es miembro de la Sociedad Mexicana de Cirujanos de Hombro y Codo, miembro del Grupo Español México Beneficencia Española de Puebla y adjunto al Servicio de Ortopedia y Traumatología en esta ciudad. Doctor Montero, si gusta empezar con su plática, por favor. Muchas gracias, Bifano. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, sin más preámbulo, agradezco
a la sociedad, al Colegio Poblano de Ortopedia esta invitación, al doctor Bermúdez, al doctor Ruifano. Y lo que planteamos para el día de hoy es en relación a las fracturas de húmero proximal y como lo dice el título, cómo abordo o cómo abordamos de forma racional las fracturas de húmero proximal. Y buscando la literatura, en el último del año pasado, en la revista Trauma del 2020, existen factores que son conocidos por todos, que esto epidemiológicamente representan estas fracturas el 5% global de las fracturas en general, solo por debajo de las fracturas de cadera y radio distal son las terceras en frecuencia, se presentan en 105 fracturados por cada 100,000 habitantes, y esto lo multiplicamos por los millones de personas que somos en el globo terráqueo, pues ustedes sacarán sus conclusiones en cuanto a los números. Se presenta en mayores de 70 años o más, en una relación de 3:1, se presenta más en mujeres, y de este porcentaje, el 70% tienen osteoporosis, son de baja energía. Y finalmente, lo que yo creo que vale la pena mencionar es el título que Estados Unidos le pone a esto en este metaanálisis, que es una fractura que genera muchos problemas de salud pública por la mala toma de decisiones. ¿Qué me debo preguntar cuando yo me enfrento a una situación de esta naturaleza? Bueno, pues lo primero que debo de hacer es evaluar el patrón trabecular. En segundo, la anatomía de las fuerzas deformantes en relación a los fragmentos que se desplazan por la inercia de la lesión y la irrigación e inervación de este sitio anatómico. El patrón trabecular, como ustedes pueden ver en el macizo óseo, pues prácticamente a nivel de la inserción de las tuberosidades es muy bajo, tiene un flujo sanguíneo muy alto. Eso quiere decir que estructuralmente hacia hacerse una fractura puede generarse un colapso. Encontré este artículo donde hacen un estudio de histología en estos pacientes que generan el 70% de osteoporosis, y si se dan cuenta se divide en columna medial, una columna central y una lateral. Se generan estos cuadrantes y lo que vemos, o lo que yo trato de expresar en estas imágenes, es cómo a nivel histológico, dependiendo del sitio anatómico donde se haga la recolecta, pues vemos que prácticamente el patrón trabecular es nulo en la columna lateral, y en relación a la columna medial, pues es un patrón más cerrado, más estructurado. La cabeza no sufre en ese sentido. Prácticamente la evidencia de las fracturas de húmero proximal se da a través de la metáfisis tuberositaria, tanto de la tuberosidad mayor como de la tuberosidad menor. Cuando hablamos de la anatomía de las fuerzas deformantes, tenemos que tener en cuenta justamente esto. No nada más son fragmentos, no nada más es hueso, sino qué se inserta en cada fragmento y cuál es el comportamiento mecánico de la lesión. Si tenemos, como lo vemos en la imagen, si es la tuberosidad menor hacia donde llega el tendón del subescapular, bueno, pues nosotros tenemos una retracción del fragmento hacia la porción medial anterior. Si tenemos una lesión de la tuberosidad mayor, hay una retracción del fragmento hacia la parte posterior y superior. El fragmento diafisario puede tener un comportamiento de rotación externa por acción del deltoides, o puede retraerse a la parte medial por acción del pectoral mayor. Entonces, cuando nosotros tenemos este análisis de las fuerzas deformantes, podemos saber a qué nos vamos a enfrentar dependiendo del patrón de fractura. Es muy importante que cuando llegamos al tercer punto de la irrigación e inervación, nosotros no veamos esto como que viene un flujo de la arteria axilar y tenemos un flujo circunflejo de un arco anterior y posterior, o una arteria arcuata que llega hacia las tuberosidades, sino la realidad es que la complejidad de la irrigación sanguínea es tal, como lo ven ustedes en las imágenes, que tenemos que tener mucho cuidado y tener prácticamente manos de seda en el momento de hacer nuestro tratamiento quirúrgico, porque esto es lo que nos enfrentamos y es lo que no vemos. Esto es algo que, si bien no es microscópico, al momento de hacerlo macro, pues es algo que no podemos ver porque la misma evolución natural de la fractura nos impide poder observarlo.
y nos volvemos a preguntar qué es lo que debo hacer. Y el patrón trabecular y la anatomía de las fuerzas deformantes y la irrigación y la inervación nos llevan a una comprensión racional de la evolución natural de la enfermedad a través de los sistemas de clasificación. Puesto que la propuesta para mí en este sentido y para ustedes hoy es que tenemos que dejar de ver un sistema clásico de clasificación, porque no nada más es hueso, lo comentaba en las diapositivas pasadas, tenemos que ver qué está pasando con las fuerzas deformantes, no podemos quedarnos con los conceptos de NIR, que hay un cierto desplazamiento, sino también qué pasa a nivel de la irrigación, y por eso Hertel, y hay aquí del 77 al 2004, pues hay un gran avance en este sistema de clasificación, y como el sistema binario de Hertel, como muchos lo conocen, pues habla en semáforo, ¿no?, de las partes en las que se pueden lesionar, y el semáforo en rojo, pues es lo que prácticamente podemos nosotros perder, y así como consigue cada uno de los colores en relación al semáforo y los fragmentos. Y dicho de otra forma, aquí lo expreso, esta es la relación en los fragmentos. Si habláramos de 4 fragmentos: cabeza, tuberosidad mayor, tuberosidad menor y segmento diafisario, ¿cuál es la intimidad de cada uno de ellos en relación tanto al sistema arterial como al sistema nervioso? Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que aplicar estos sistemas de clasificación de forma más racional. Está bien descrito los criterios de Hertel, que hablan de la extensión metafisaria, del desplazamiento del eje medial de la cabeza, y cuando nosotros nos encontramos con estos dos criterios de Hertel o estos patrones de fractura, nosotros tenemos que apostar a que el valor predictivo positivo de una necrosis vascular es el del 97%. El enemigo común, la necrosis vascular, como ustedes lo ven, esto es una fractura posiblemente de 3 fragmentos, hacemos una osteosíntesis, y al no hacer el análisis, pues nos podemos enfrentar a esto, que es una necrosis vascular. Entonces, en el abordaje imagenológico, para tratar de evitar esta situación, nosotros tenemos a la radiografía verdadera de hombro, que nos genera un primer contacto con una evidencia de la lesión y nos puede dar una clasificación estándar que va relacionada a poder situarnos en tiempo y en espacio de lo que está sucediendo. Y creo fielmente que la tomografía axial computada puede ser el gold estándar, porque nos permite hablar del comportamiento de los fragmentos, del soporte estructural y volumétrico, de las tuberosidades y de la cabeza humeral y del stock óseo-glenoideo. Si nosotros queremos ahondar un poco más en relación a esta situación, pues el tema nos permite, al hacer el análisis volumétrico, qué tipo de injerto es el que vamos a utilizar. Tradicionalmente, lo propuesto por Kawamoto, que es la ocupación de un injerto de cresta ilíaca, o Saltman, que habla ya acerca de la disectomía del peroné para poder hacer un aporte de hueso autólogo estructural, que esto particularmente es lo que yo elijo para mis cirugías, y aportos de tipo cadavérico, ¿no? Un poco, pero que siguen siendo aportes estructurales. Otra de las consecuencias de la tomografía es que si nosotros vamos a decidir no hacer una osteosíntesis y ir a hacer una artroplastía como tratamiento inicial de la fractura, nos permitirá luego entonces evaluar la clasificación de Walsh, que es para ver cómo se genera el stock óseo en la glenoides y las deficiencias que podemos tener en relación a patologías desde el punto de vista crónico-degenerativos, como la artritis reumatoide, o si el paciente tiene antecedentes de lesión masiva de ganglios rotadores, y cómo podemos corregir esos defectos con el Riemann Rohn, que es generar un fresado en la glenoides para poder nosotros tener una concavidad más eficiente en relación a un defecto glenoideo que esté previamente hecho por una artropatía de tipo crónico. Y esto, la tomografía también, yendo un poco más al escenario de la artroplastía como solución de la fractura, nos permitirá luego entonces evaluar cómo debemos de colocar el componente glenoideo, sea una prótesis total o pongamos un componente glenoideo o una glenosfera en el supuesto que decidamos utilizar una prótesis de anatomía inversa.
Dentro del abordaje imagenológico y en el mismo sentido, hacia el tema artroplástico, inclusive también para el momento de decidir una osteosíntesis, tendríamos que abordar los tejidos blandos, y esto lo hacemos a través de una resonancia magnética simple, que nos podría generar una evaluación global de los tejidos, pero finalmente yo creo que lo que nos da es, en la toma de decisiones, es cuál es el concepto de infiltración grasa. Esta es la clasificación de Thomas O, donde nosotros vemos cómo en el radio, en la fosa del supraespinoso, hay una mayor cantidad de músculo en relación a la grasa, y conforme hay mayor infiltración, pues tenemos igual o más cantidad de grasa en relación al músculo, y esto nos hablaría de un fracaso rotundo ante una situación de una osteosíntesis, porque prácticamente estaríamos generando la solución de la fractura, pero funcionalmente no estaríamos atacando de manera funcional el movimiento o la forma anatómica en la que el brazo va a generar movilidad. Cuando hablamos de tratamiento, pues tenemos una amplia gama, es decir, podemos utilizar un tratamiento conservador, podemos ir a la osteosíntesis y utilizar sistemas que son anatómicos, como la placa Filos, que es con la que nace todo el concepto de estabilidad dinámica, o un clavo de reconstrucción humeral proximal, o puede ser una artroplastía convencional o un reemplazo articular por anatomía inversa. Esto, los ponentes que continuarán darán una explicación mayor acerca de cuáles son las indicaciones de cada esto. En relación al tratamiento conservador, quise connotar este artículo que es de reciente abstracción, donde este estudio, el profe Herr, habla acerca de que tiene un intervalo de confianza del 95% en relación a la escala de Oxford en el hombro, y si ustedes se dan cuenta en relación al puntuaje con el tiempo, que es un análisis de los 6 meses a los 5 años, la realidad es que el tratamiento quirúrgico versus no quirúrgico tienen el mismo nivel de satisfacción en relación a la conclusión de la escala de Oxford. Y esto, pues, lo que representa y lo que a mí me dice, y creo que yo soy cirujano, me gusta operar, pero tenemos que individualizar los casos, porque finalmente el 70% de los patrones de fractura no desplazados pueden ser tratados por tratamiento conservador. Y aquí lo que dice este estudio es que no hay una significancia clínica en relación ante utilizar un tratamiento quirúrgico o no quirúrgico. Pues esta es mi participación y espero que les haya servido a todos ustedes. Muchas gracias. Doctor Montero, muchísimas gracias por su plática. A continuación, tengo el gusto de presentar al doctor Ernesto Fabricio Favela Bernal. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, tiene una alta especialidad en cirugía de hombro, realizada en el UMAE de Traumatología y Ortopedia número 21 de Monterrey. Tiene práctica privada actualmente en el Hospital Ángeles Valle Oriente de Monterrey, Nuevo León, y es miembro de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Hombro y Codo. Doctor Favela, si nos hace favor de empezar con su presentación. Hola, buenas noches. Vamos confirmando, ¿ahí se ve mi presentación? Sí, doc, se ve bien. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación al Colegio de Ortopedia del Estado de Puebla. Gracias al doctor Bermúdez, gracias al doctor Bifano, al doctor Montero, gracias a todos ustedes por estar aquí. Y bueno, pues vamos a hablar de la opción quirúrgica, osteosíntesis como tratamiento en las fracturas de húmero proximal. No tengo ningún conflicto de interés para esta charla. Y bueno, hablando de la toma de decisiones, las indicaciones para el tratamiento quirúrgico de este tipo de fracturas varían de cirujano en cirujano. ¿En qué varía? Dependiendo mucho del entrenamiento y de la experiencia de nuestro cirujano. Resulta que cuando salimos de la especialidad, pues literalmente lo que se nos atraviesa fracturado lo queremos operar. Y como bien comentó ahorita el doctor Montero, pues hay varios estudios que nos dicen que muchas de las veces no es la mejor decisión.
Depende también el tipo de fractura, de acuerdo a los diferentes tipos de clasificación, la edad de nuestro paciente, las comorbilidades. Tenemos que, por ejemplo, pacientes que son diabéticos tienen más probabilidad de presentar alguna complicación post tratamiento quirúrgico, como sea una capsulitis adhesiva o aumenta el riesgo de infección. Ya se habló algo de la calidad ósea. Pacientes femeninas en la edad de la menopausia o perimenopausia tienen mayor predisposición a presentar una calidad ósea pobre. Y depende también mucho del nivel de actividad. Un paciente con una demanda alta o un paciente con baja demanda, en baja demanda es mejor un tratamiento conservador y alta demanda un tratamiento quirúrgico. Hablando un poco también de literatura, este estudio, chéquense este estudio de la JSS del 2018, es un estudio que valora el tratamiento quirúrgico contra el no quirúrgico. Es una revisión sistemática en el cual se incluyeron 22 estudios, 7 de los cuales son controlados aleatorizados y 15 observacionales. En total de estos 22 estudios, se incluyeron a 1,743 pacientes, 910 de los cuales recibieron tratamiento quirúrgico y 833 tratamiento conservador. ¿Cómo lo midieron los resultados? La primera medición fue de acuerdo a la escala de Constant y la segunda medición, si tuvieron o no cirugía de revisión, si se presentó no unión o necrosis avascular. Como resultados, observaron que no se encontró diferencia funcional entre los grupos y en este estudio la conclusión y la recomendación es que se recomienda un tratamiento conservador en pacientes mayores a los 65 años. Este otro estudio que aquí también sale a relucir, como ya lo mencionó el doctor Montero, es un estudio, el PROFER, estudio aleatorizado controlado, en el cual se incluyeron 231 pacientes, 109 con tratamiento quirúrgico, y aquí el tema es que fueron 66 cirujanos diferentes y las instituciones fueron 30 instituciones. Reportan, igual que en el anterior, sin beneficio en grupos de cirugía en comparación con un tratamiento conservador. Aquí el comentario es, no se puede estandarizar la calidad ni el tipo de cirugía habiendo tantos cirujanos y tantos protocolos en las diferentes instituciones. Hablando un poco de la fisiología, de la patofisiología, ya se mencionó lo de las fuerzas deformantes. Tener muy en cuenta que es como una cirugía del mango rotador. Aquí en este esquema se menciona el eje de las fuerzas deformantes, en el cual en la tuberosidad mayor, en la inserción del supra e infraespinoso, tenemos que el fragmento se nos puede desplazar hacia posterior o a superior. En la tuberosidad menor, en la inserción del tendón del subescapular, se nos puede desplazar este fragmento hacia medial y el segmento diaficiario se nos puede rotar e ir hacia medial también. Y bueno, hablando del tratamiento quirúrgico, este estudio es un estudio del doctor Javier Duralde. Si se fijan, en este estudio por primera ocasión es del 2010, de la JSS, en el cual se incluyeron a 22 pacientes y de estos 22 pacientes no hubo necesidad de realizar cirugía de revisión. Se describen 3 maniobras de reducción y tuvieron solamente 6.2% de pacientes con necrosis avascular. Y la particularidad de este estudio es que además de hacer el tratamiento quirúrgico, en la técnica se incluye una fijación con suturas. Este otro estudio de 41 pacientes que se incluyeron en el periodo de septiembre del 2006 a abril del 2013 con un seguimiento de 1 año. En estos pacientes se hizo también una fijación con banda de tensión en el cual, si se fijan en los esquemas que tenemos ahí a la derecha, que están identificados con las letras A, B y C, en la letra A vemos cómo se colocaron 2 suturas al tendón del subescapular, una tercera sutura en el tendón, en la inserción del tendón del supraespinoso y una cuarta y quinta sutura en la inserción del tendón del infraespinoso. Aquí la técnica es, se realiza la reducción,
Se hace se hace la fijación temporal con clavillos y se coloca la placa. Y como todos sabemos, el diseño de estas placas, en la gran mayoría, en todas las marcas, presentan orificios y se pasan las suturas a través de esos orificios. 6 complicaciones reportaron en este estudio el doctor Duralde, en los cuales se incluyeron 5 pacientes con necrosis vascular y un paciente con penetración del tornillo. Entonces, si tenemos la evidencia de esta literatura, ¿por qué vamos a decidir un tratamiento quirúrgico? Pues porque tenemos excelentes resultados y estos resultados son comparables a tu mejor prótesis. ¿De qué depende? Pues depende de una cuidadosa selección de nuestro paciente. Definitivamente se pueden incluir a pacientes con fracturas de 2, 3 o 4 partes, a un paciente joven con demanda de actividad, alta demanda y con una buena calidad ósea. Hay que tener siempre cuidado de, aunque sean pacientes jóvenes y con buena calidad, de hacer un tratamiento quirúrgico en fracturas estables, y debemos de tener precaución en aquellos pacientes que tengan una fractura y que presenten una deformidad en varo y con conminución medial. Hablando de mi preferencia, definitivamente esta cirugía la hacemos en posición de silla de playa. Hay la disposición de varias marcas. Ahorita se me viene a la mente el Trimano, que es de Arthrex, el posicionador de la marca Allen. Está el otro de Smith & Nephew, que es el Spider, que nos funciona como si fuera una mesa de fracturas porque nos da una muy buena manera de poder hacer reducción de los fragmentos con tracción. El fluoroscopio lo colocamos en el lado contrario de la mesa y nos permite tener control durante la cirugía. Hablando de la técnica quirúrgica, el abordaje que preferimos es un abordaje deltopectoral, el cual presenta ciertas ventajas, dentro de las cuales es que no pone en riesgo a nuestro nervio axilar en comparación con el abordaje anterolateral. Y si es necesario realizar alguna revisión, pues lo podemos hacer con facilidad. Dentro de la técnica se recomienda hacer una incisión a través del intervalo de los rotadores, a través del cual podemos hacer una palpación de la cabeza y de esta manera corroborar una adecuada reducción de la fractura y verificar que no tengamos ninguno de los tornillos protruidos. Hablando del bíceps, el bíceps hacemos tenotomía y una tenodesis en la corredera, y nuestra corredera nos sirve como referencia para colocar la colocación de nuestra placa, que va inmediatamente lateral a la misma. Definitivamente el gesto importante en este tratamiento es la sutura, las suturas a tendones del mango. Si hablamos de, por ejemplo, en la práctica institucional, no necesariamente tenemos que tener de las super suturas, sino lo podemos hacer con etibón del 2 o del 5. Y una vez que tengamos las suturas a través de los tendones del mango, hacer una fijación temporal con clavillos de Kirchner, los que sean necesarios. Les quiero presentar en esta presentación un caso clínico de una mujer de 62 años, sana, la cual sufrió una caída de su nivel de sustentación sobre su hombro derecho. Y aquí tenemos en la fotografía de arriba a la izquierda su radiografía en AP, y abajo a la izquierda una tomografía y una fluoroscopía de la cirugía, donde vemos la estabilidad. Aquí podemos ver en la tomografía la multifragmentación, donde podemos valorar la tuberosidad mayor y el desplazamiento de los fragmentos, y tomar en cuenta las fuerzas deformantes que ya hacíamos mención. Y una vez que tenemos la osteosíntesis, hacemos una valoración con fluoroscopía para corroborar la estabilidad de nuestra reconstrucción. Una de las recomendaciones que podemos decirles es tener en la sala la opción de la prótesis. ¿Por qué? Porque si no podemos hacer una buena reconstrucción y tener una estabilidad satisfactoria, pues podemos optar por en ese momento colocar una sustitución protésica.
Si bien este paciente se hizo también en silla de playa y nuestro posicionador de hombro que nos sirve, como ya mencionamos, como mesa de fracturas. ¿Cuáles son los puntos claves? Se recomienda obviamente liberación del deltoides para tener un buen acceso a la cara posterior. Hay que hacer una liberación de adherencias para tener un mejor manejo de los fragmentos de la fractura, colocación de las suturas a través de los tendones, hacer una reducción de la fractura y fijación temporal con sus clavillos, verificar muy bien en la parte medial una buena reducción del cálcar. Como recomendación y para mejorar la biología de la cicatrización de nuestra fractura, pues minimizar la elevación del periósteo y recomiendo tornillos largos, subcondrales, pero tener cuidado de no sobrepasar, ¿no? Porque una de las principales complicaciones tempranas es precisamente que se protruyan nuestros tornillos. Y verificar con el fluoroscopio que tengamos una adecuada altura de nuestra placa, porque si la ponemos muy alta podemos hacer un pinzamiento con nuestro acromio. Cuando tenemos algún caso en el cual se nos presenta conminución medial, tenemos que pensar en aloinjerto estructurado para dar un mayor soporte. Hay algunos estudios en los cuales se recomienda una placa medial. En lo personal no lo he hecho. Y bueno, como ya se había mencionado anteriormente, tener en mente ya sea un autoinjerto o de banco de hueso, tener chips y matriz ósea. Para llevar a casa en el tratamiento quirúrgico y en la toma de decisiones del tratamiento de fracturas de húmero proximal, tu mejor osteosíntesis es mejor que tu mejor prótesis, o sea, con un resultado satisfactorio. En la literatura se reporta un alto índice de reoperaciones. Sin embargo, como ya mencionamos, es preferible tener una buena osteosíntesis que una buena prótesis. Debemos de tener cuidado en nuestra selección del paciente. El paciente adecuado es un paciente joven con una adecuada calidad ósea. Es recomendable minimizar nuestra desperiodización. Hay que tener en cuenta la fijación con nuestras suturas a través de los tendones del mango rotador y tener muy en cuenta que no debemos de permitir que nuestra reducción quede en varo y verificar muy bien nuestra conminución medial. Y algo muy importante es tener en la sala la opción de prótesis. Y antes que terminemos, quiero invitarlos a nuestro 11º encuentro de la Sociedad Mexicana de Cirujanos de Hombro y Codo, que en este año va a ser por segunda ocasión un congreso virtual. Lo vamos a tener del día 10 al día 12 de noviembre de este año. Están todos ustedes muy cordialmente invitados. Muchas gracias nuevamente por su atención, doctor Montero. Muchas gracias al doctor Bifano y al doctor Bermúdez por la invitación. Muchísimas gracias. Doctor Favela, muchísimas gracias por su exposición. A continuación, tengo el gusto de presentar al doctor Josué Giovanni Escutia García. Él es cirujano ortopedista con posgrado en reconstrucción articular de hombro y codo, realizado en el INR, con título por parte de la UNAM de la Ciudad de México. Tiene entrenamiento en codo complejo y preservación articular del hombro pseudoparalítico. Es encargado de la Clínica de Extremidad Torácica del Hospital Infantil de Morelia, México, y es expresidente de la Sociedad Mexicana de Cirujanos de Hombro y Codo. Doctor Escutia, si nos hace favor de empezar con su plática. Muchas gracias, doctor Bifano. Pues es un placer compartir con ustedes un poco de lo que hacemos también. Le agradezco al doctor Montero y al doctor Bermúdez la invitación. Y pues vamos a iniciar sin más. Entonces, vamos a hablar nosotros de artroplastía en fracturas del húmero proximal. No hay conflictos de interés comercial por parte mía. Y pues bueno, los objetivos de esta charla es discutir la indicación para colocar prótesis para el tratamiento de fracturas del húmero proximal, analizar en qué casos las prótesis superan otras opciones de tratamiento y hay que resaltar los puntos técnicos clave que mejoran el resultado. En algunas otras charlas ya también hemos pues abundado un poquito con cuestiones de la prótesis anatómica que bien pues apuntó
Gregorio, que es importante analizar algo como son los defectos y las patologías preexistentes en la articulación en la región del húmero proximal, porque eso es lo que nos llevaría a tomar la decisión de hacer una sustitución protésica. Entonces, en los casos en los que hay multifragmentación, en los que no tenemos posibilidades de una adecuada revascularización de esos fragmentos o de necrosis avascular, la imposibilidad para reconstruir por deficiencias del estoc óseo, que también pues ilustró bastante bien Gregorio, y pues las artropatías previas es lo que nos lleva a esto. A veces prácticamente la cabeza en este tipo de fracturas, como se ilustra en la fotografía, pues es lo que nos tiene pues aunque parezca con posibilidades y con nuestro mejor deseo de reconstruir ese húmero proximal, pues prácticamente lo que nos queda por el estoc óseo es solamente el casquete de la articulación, y tenemos que hacer la reconstrucción siempre recordando que hay algunos factores como es la retroversión, la altura de la prótesis, para que precisamente en estos sitios se pueda hacer la reconstrucción de las tuberosidades, que es lo que va a hacer que nuestra prótesis funcione en el caso de las anatómicas. Sin embargo, pues hay que cuidar todos los factores técnicos que acabamos de mencionar, porque muchas veces digamos, en nuestro afán de, pues que hay que decirlo, de no dejar ir al paciente, pues tenemos ese ímpetu de hacerlo nosotros y utilizamos, como se muestra en la fotografía, prótesis que realmente son hechizas, prótesis que no están indicadas para esto y que además no cuidamos esos factores técnicos que es la versión del implante. Entonces aquí por eso pongo esa especificación. Una prótesis reversa no es lo mismo que poner una prótesis al revés, que en este caso es una prótesis totalmente con la inversión de la retroversión y que es una cabeza muy grande según el implante que se colocó, que es un implante que a mí me tocó revisar y que pues obviamente entre todas las cosas, complicaciones y la cementación y un cerclaje para intentar reconstruir tuberosidades, pues realmente es un paciente que no movía. Esta es una fotografía transquirúrgica de esa misma prótesis en la cual pues vemos cómo tenemos la región del antebrazo hacia dónde está dirigido, y pues no solo está en retroversión, sino que está prácticamente la versión hacia la región posteroexterna del hombro, lo cual pues prácticamente no es una adecuada colocación de una prótesis. Entonces es a lo que nos empezamos a enfrentar después, que este tipo de pacientes, que en este caso es un masculino de 54 años, pues terminó con tuve que colocar un vástago largo para reconstruir, pues con una prótesis reversa. Entonces las diferencias, pues entre una prótesis anatómica mal colocada y pues una revisión, pues bueno, como se puede ver, es un paciente que puede lograr una gran flexión, y en el preoperatorio, pues esa es la fibrosis que hasta donde nos permitía el arco de movilidad del paciente de manera pasiva, ya no digamos la activa, en la que prácticamente no podía realizar una flexión mayor de 30 grados del hombro. Eso pues es lo que tenemos que cuidar, y pues bueno, hay que prever cuáles son los tipos de secuela que vamos a tener en este tipo de fracturas. Aunque siempre, y bien lo dijo Fabricio, en cuanto a lo que tenemos que intentar siempre es la reconstrucción, sobre todo en los pacientes jóvenes, pues en muchas ocasiones, sobre todo los pacientes mayores con menor estoc óseo, pues van a presentar algún tipo de secuela que puede ser tanto por el manejo conservador, en el cual pues tenemos el colapso, tenemos la deformidad de la articulación, como bien podemos tener fallas a pesar de haber hecho una técnica de osteosíntesis correcta. El soporte óseo luego no es el suficiente, y pues podemos tener, según esta clasificación que tiene el grupo de Pascal Boileau, que publicó junto con Gilles Walsh, que son pues prácticamente de los cirujanos de hombro más prestigiados, no solo en Francia, sino pues en el mundo, pues obviamente tenemos nosotros que anticipar qué tipo de manejo le vamos a dar con la prótesis. Entonces, el tipo 1 en las secuelas son las necrosis avasculares o el colapso de la cabeza humeral. La de tipo 2 son las secuelas de fractura, luxación. Hay que recordar cuando la cabeza está fuera totalmente de su lugar. Las de tipo 3 cuando existe no unión a nivel del cuello quirúrgico, o bien las de tipo 4 cuando las tuberosidades pues no logran consolidar adecuadamente.
Ahora, pues es nuevo el uso de la artroplastia reversa en fracturas, pues no, no es algo nuevo. De hecho, el propio Gramont la utilizó, pues esta prótesis sin publicar sus resultados. Esta prótesis aparentemente pues fue diseñada en sus inicios como una alternativa para poder prescindir de las tuberosidades. Sin embargo, los resultados lo que nos ha dado es que los pacientes, aunque pueden mover el hombro solamente con el deltoides, que ese es su diseño, pues no pueden recuperar muchos detalles ya más finos en las rotaciones interna y externa. Entonces, pues como inicialmente había sido diseñada esta prótesis para las artropatías por desgarro masivo e irreparable del manguito rotador, pues aparentemente nos daban un buen resultado, pero pues en un cambio tan dramático, en un paciente que por un evento agudo tenía pues una adecuada movilidad del hombro y de repente ya no la tiene, pues el regreso a la recuperación después de su rehabilitación, pues no era pues para nada alentador y no era para nada satisfactorio, que eso es algo que hay que tomar en cuenta en estos pacientes. Entonces, ¿por qué empezamos a usarlo en fracturas? Pues precisamente por las secuelas del manejo conservador que ya comentábamos, o por el quirúrgico fallido, por las fallas de la propia hemiartroplastía, que puede ser desde la resorción de la tuberosidad hasta la falla de la reconstrucción del manguito rotador, que aquí, pues al final de cuentas, ese es el que nos va a dar pues mucho del resto del movimiento, más allá de la flexión adecuada del hombro y la elevación del brazo por encima del nivel del hombro. Estos son los detalles más importantes. ¿Por qué podría considerarse mejor en estos casos la artroplastia reversa? Pues porque mejora la flexión y abducción en comparación con la hemiartroplastía. Obviamente puede parecer técnicamente menos demandante porque pues muchas veces al final creo que estamos empezando a caer, al igual que fue la tendencia, que ha sido la tendencia en Estados Unidos, pues en lugar de pugnar por la auténtica reconstrucción articular y por la preservación, pues hacer algo más fácil y de resultados inmediatos y parcialmente satisfactorios para el paciente, pero ¿qué estamos haciendo realmente como cirujanos cuando ese paciente después necesita algo más? Pues bueno, aquí es lo que hay que anticipar. Tiene desventajas en las rotaciones externas. Hay que recordar que pues vamos a tener que prescindir de la prótesis reversa de algunos tendones que pues nos van a ayudar a recuperar ese movimiento. Y pues bueno, aún así, últimamente se han publicado estudios, sobre todo por ejemplo, de 2019, que se expuso ante la Sociedad Francesa de Ortopedia y Traumatología, que el factor clave para mejorar el resultado tanto subjetivo y objetivo en las prótesis reversas es la reparación de las tuberosidades. Entonces aquí estamos volviendo a algunos principios que se han utilizado con la hemiartroplastía, pero que obviamente con la reversa nos mejora por una parte la estabilidad intrínseca que tiene el implante, pero tenemos que trabajar con el paciente para poder lograr realmente una mejoría que le satisfaga en cuanto al resultado de su cirugía. Obviamente a los pacientes, además de que les fue mejor, aun cuando se reabsorbieron las tuberosidades, disminuyó la inestabilidad protésica. Hay que recordar que una de las complicaciones o la principal complicación en la prótesis reversa es la luxación de la prótesis. Y esto desafortunadamente es algo muy frecuente. También mejoró a largo plazo el riesgo de aflojamiento del componente humeral porque el reconstruir las tuberosidades y estos tendones, pues obviamente mejora la capacidad del húmero para tolerar las fuerzas de torque, porque no hay una disociación de ese tipo de fuerzas entre el implante y el húmero. Entonces, desde hace tiempo ya sabíamos, esto es algo que, pues sí, esta es una diapositiva que me gusta presentar, porque son varios de los conceptos que pues no tienden a cambiar a pesar del tiempo, en que los estudios biomecánicos pues asocian la estabilidad de las tuberosidades con la consolidación. Esto es, las tuberosidades van a consolidar y van a reconstruirse mejor siempre y cuando tengan una adecuada fijación. Hay muchas técnicas. Yo creo que siempre hay que hacer la que mejor nos salga, pero asegurar que las tuberosidades al reconstruirlas estén fijas y en contacto con el hueso de la diáfisis para poder reconstruirlas. Cuando hay un desplazamiento mayor de 5 milímetros, el
el tendón, a pesar de estar reconstruida la tuberosidad, pues va a sufrir infiltración grasa, lo cual equivale a no reconstruir y que esto nos va a llevar a una parte de falla. Y bueno, también es muy importante que muchas veces cuando no tenemos esa seguridad o esa habilidad quirúrgica para poder asegurar la fijación de nuestras tuberosidades, el inmovilizar por tiempo prolongado no sustituye una técnica adecuada de fijación de esas tuberosidades. Entonces nos lleva al primer punto que comentábamos, que es cuando, a pesar de que le inmovilicemos al paciente a veces hasta las 6 semanas, no vamos a tener una consolidación adecuada y vamos a ir hacia la resorción de estas tuberosidades. Entonces, en muchos aspectos, pues cuando podamos, pues siempre hay que hacer alguna técnica de reconstrucción. En este caso yo, por ejemplo, ya utilizando una prótesis reversa y que era una revisión, pues utilicé unos cerclajes unos cerclajes de tensión o control cable, y pues bueno, que al final pues nos puede llevar con diferentes técnicas a resultados adecuados. Esta es otra prótesis, otro implante que coloqué, en el cual también, a pesar de ser unas secuelas de fractura, pues reconstruí tuberosidades, y pues esto nos mejora pues bastante, sobre todo las funciones de la rotación externa, que puede ser a veces hasta un dolor de cabeza, porque el paciente en reposo, cuando desea adosar el codo a su costado, pues en realidad tiene un exceso tiene una rotación externa negativa, en la cual prácticamente no puede hacer el movimiento. Entonces esto pues nos mejora bastante la función. Y pues bueno, este estudio que vemos aquí mencionado que nos habla precisamente sobre el manejo de secuelas y la fijación interna después de secuelas de húmero proximal, pues en 34% de las prótesis hubo luxación cuando se realizó la resección de tuberosidades. 34% pues es un índice alto, es un porcentaje alto, perdón, tanto de fallas e inestabilidad en este tipo de prótesis, y el resultado funcional pues mejoraba precisamente a los pacientes en quienes se realiza la osteoclasia para recolocar en su sitio correcto sobre todo a la tuberosidad mayor. Cuando tenemos esa tuberosidad mayor adosada junto con las porciones del infraespinoso y del redondo menor, pues nos facilita muchas cosas, pero hay que hacerlo de la manera adecuada, no hacerlo donde pensemos que se puede adosar mejor, sino siempre respetar la orientación tanto del implante como de la retroversión humeral y de su localización anatómica. Las tendencias actuales, pues bueno, en las prótesis reversa es que hay vástagos ya específicos para fractura, los cuales tienen fenestraciones para que puedan ponerse injertos por dentro. Tienen un segmento más delgado para poder adosar mejor las tuberosidades sin que sea muy abultado el extremo lateral y que nos haga una sobretensión de la reconstrucción. Y como se ve, pues algunas técnicas precisamente, y volviendo con el grupo de Pascal Boileau, que tienen tienden a estudiar mucho toda la condición del tratamiento de fracturas en el húmero proximal, pues lo que vemos en una prótesis reversa, al menos la técnica que ellos proponen, es hacer la reconstrucción completa simplemente sustituyendo la porción articular, pero prácticamente el hombro lo ideal es que quedara totalmente rodeado por el manguito rotador, que ese es precisamente el origen de su nombre, que puede envolver completamente a la cabeza humeral para poder dar ese resultado, ayudándole sobre todo con la estabilidad intrínseca del diseño de la prótesis por Grammont, pues digamos, quitarle esa carga al manguito rotador de la estabilización dinámica para que solamente haga los detalles finos de las rotaciones y la coordinación para poder lograr el movimiento completo de la articulación del hombro, lo cual pues requiere pues un perfeccionamiento técnico constante en las técnicas de reconstrucción de tuberosidades. Entonces, para tener en casa, como conclusiones de esta charla, pues bueno, la mejoría del resultado en la prótesis reversa en fracturas se asocia a varios factores, que son las características que comentábamos del diseño invertido, que aunque está diseñado para prescindir de las tuberosidades, pues su función principal es la estabilidad. Hay que reconstruir las tuberosidades para obtener un mejor control rotacional, una mejor precisión en el movimiento, lo más parecido a lo que el paciente pues hubiera tenido antes de su fractura.
Y no hay que caer en los sesgos del resultado, porque, pues, como comentábamos, pues ahorita se está teniendo un incremento en pues en el deseo de nuestros colegas en la colocación de prótesis, pero hay que recordar que esto no nada más es el entrenamiento que muchas veces nos venden las casas comerciales de solamente hacer talleres en seco y miren qué fácil es poner mi implante y como si el implante fuera a hacerlo todo, porque eso es tristemente algo que parece ser la historia de nuestra ortopedia mexicana y que pues obviamente con eso prescindimos del estudio de las cosas científicas que nos hacen ortopedistas. Entonces, en cuanto a la prótesis reversa, no es que tenga resultados aceptables, no es motivo para un uso indiscriminado. En los pacientes menores de 60 años, como ya lo dijo bien Fabricio, pues lo mejor es proponer el salvamento articular y que los resultados son comparables totalmente a aquellos de las artroplastías. Y bueno, recordar que la prótesis reversa no es una opción para complicaciones, o sea, no es solamente tomarlo a la ligera y cuando se complican de por sí en su uso primario, es decir, que un paciente que bien podíamos haber reconstruido, pues le ponemos la prótesis reversa porque queremos muchas veces hasta ostentarnos como cirujanos muy hábiles, pero que realmente podemos tener alguna complicación adicional a una prótesis reversa primaria, pues obviamente también le estamos limitando opciones de respaldo para poder rescatar ese hombro. Entonces es muy importante que nosotros pensemos antes en el paciente que en nuestras pretendidas habilidades, porque desafortunadamente pues eso en mi práctica empieza a ser algo más frecuente y pues sinceramente creo que los pacientes no tienen por qué pasar ese camino si nosotros hacemos indicaciones precisas y adecuadas, no basadas estrictamente en implantes. Les agradezco su atención y nuevamente agradezco la invitación al comité organizador. Muchas gracias, Gregorio, por tus atenciones y continuamos con el programa de hoy. Doctor Escutia, muchísimas gracias por su presentación. Bueno, pues si no tienen alguna objeción, ¿les parece que empecemos con lo más importante? Que yo creo que obviamente las pláticas son sumamente importantes, pero ahora vienen las preguntas de nuestro auditorio. Si quieren empezamos, les voy a comentar. Menciona el doctor Juan Martín Cerdán Luna, ¿cuáles serían las indicaciones de la hemiartroplastía? Que muchos pregonan que ya está en desuso, sin embargo se sigue poniendo más que nada por su costo en comparación con la reversa. Bueno, aquí yo creo que es importante determinar cuáles son los alcances de cada uno. La prótesis reversa, pues ahorita creo que tiene un boom sobre todo porque, vamos a decirlo de manera directa, creo que le ahorra al cirujano el trabajo de pensar, de hacer reconstrucción, de analizar la estabilización y de analizar, pues, de hacer una planificación de todo lo que conlleva, ¿no? El hacer, pues, una cirugía de este tipo. La miartroplastía no ha caído en desuso, creo que creo que se orienta un poquito más hacia las indicaciones que son incluso más precisas, pero que puede tener, pues, mucho mejores resultados en cuanto a pacientes, por ejemplo, que tienen accidentes de alta energía, en pacientes jóvenes en los cuales ya no es reconstruible el húmero proximal. Pero sí, obviamente, el detalle, pues, es que aún así reconstruir las tuberosidades y todo eso, si no tenemos un adecuado control de todo lo que conlleva hacer ese tipo de cirugía, pues es cuando ese mal sabor de la primera falla pues nos lleva a tratar de tomar opciones que nos den más seguridad tanto en nuestros quirófanos como en nuestros consultorios, ¿no? Entonces, creo que no va por ese lado. Creo que va más por un poquito de cuestiones de decisiones personales de cada cirujano. Gracias, doctor Escutia. ¿Algún otro más de los ponentes quisiera compartirnos? Yo coincido con Giovanni y para contestarle al doctor, yo pienso la prótesis, la hemiartroplastía,
Está indicada precisamente, como dijo Giovanni, en pacientes que no es posible reconstruir el húmero proximal, pero que tenga un buen mango rotador. O sea, porque de esa forma se coloca la prótesis, reconstruimos las tuberosidades y tienes un paciente sin infiltración grasa del mango rotador. Porque si tienes un paciente con infiltración grasa y le pones una hemiartroplastía, está condenada a fallar. Entonces, de hecho, como lo mencionó también el doctor Montero en su plática, en una resonancia magnética, si vemos que predomina el tejido graso en los tendones, solucionamos la fractura, pero la función está condenada ese paciente. Y yo concuerdo con mis compañeros y amigos, que aprovecho y les agradezco que hayan aceptado esta invitación, pero me parece que la hemiartroplastía no sigue jugando un papel muy importante en la reconstrucción de las fracturas complejas de húmero proximal, pero sí creo que es la más demandante, es decir, la prótesis reversa tapa muchos errores de los cirujanos y la osteosíntesis finalmente te puede generar un muy buen stock óseo si tienes un fallo, ¿no? Y aquí la clave es, y la recomendación para llevarse a casa es, si tú como cirujano tienes un muy buen manejo del mango rotador, es decir, si entiendes el concepto del mango rotador, si sabes reparar un mango rotador, tienes muchas posibilidades de tener muy buen éxito en la utilización de la miartroplastía como tratamiento de las fracturas de húmero proximal. Muy bien, perfecto. Gracias. El doctor Juan Manuel Rodríguez Salomé pregunta si modifica en algo su manejo quirúrgico la lesión del nervio axilar previo al procedimiento quirúrgico. Sí lo modifica. Aquí sobre todo hay que recordar que más o menos un 60% de sobre todo las fracturas, luxaciones del húmero en el hombro, en el húmero proximal, pueden tener una lesión del nervio axilar. Y afortunadamente muchas de ellas son, se resuelven espontáneamente. Esto, pues obviamente tenemos que nosotros planificar si es una lesión importante, o sea, que exista una sección, una elongación que requiera una intervención adicional, pues obviamente eso contraindica de entrada una artroplastía. La osteosíntesis, pues bueno, siempre es opción independientemente de la lesión, aunque hay que anticipar, pues bueno, estar monitorizando, perdón, la recuperación, pero en la artroplastía, sin nervio axilar no tenemos deltoides y sin deltoides no tenemos movimiento del hombro. Entonces, creo que ahí lo que tenemos que definir en un momento dado es, pues en el tratamiento quirúrgico, si nosotros tenemos que explorar ese nervio axilar, si tenemos que evaluar si es una lesión nada más transitoria, que se recupera espontáneamente, pero las lesiones definitivas y que ya no, que por ejemplo se presentan con nosotros ya como a manera de secuela y que no hay recuperación, es muy difícil proponerles, bueno, no es difícil, está contraindicada la artroplastía. ¿Algún otro de los ponentes? Sí, y bueno, creo que faltó mencionar el uso de la electromiografía. Creo que muchos de los que hacemos esto la obviamos y nos confiamos en el sentido de que podemos hacer el análisis estructural de la fractura cuando un fragmento se desplaza hasta la zona del axilar, ¿no? Entonces lo buscamos intencionadamente, siempre llevamos esa búsqueda intencionada y finalmente si lo sospechamos, el paciente va a electromiografía. En un caso personal, coincido con Giovanni, favorecemos el eje de la estructura ósea o el stock óseo con una osteosíntesis, y esta lucha la podemos ganar después con una transposición tendinosa. Esto ya es una cirugía de rescate articular nativo, es un concepto totalmente distinto, que sería motivo de otra plática, pero es una guerra que se gana en una segunda cirugía, ¿no? Una vez teniendo hueso, una vez teniendo
la consolidación, se puede hacer una transposición tendinosa y en un momento dado, si funciona, inclusive una reconversión una conversión a una prótesis. Gracias. Menciona la doctora Vanessa Valladares, ¿cuánto tiempo después de detectar necrosis vascular en un paciente posoperado con una placa deciden colocarle una prótesis? Gracias, doctora Vanessa, por la pregunta. Yo pienso que inmediatamente en que identifiquemos la necrosis, porque ahí el peligro es que protruyan los tornillos de la osteosíntesis y empiece a haber un daño hacia nuestra glenoides. Entonces, identificándola, proponer el tratamiento protésico de revisión al paciente y listo. ¿Algún otro de los ponentes tiene algún comentario? No, estoy de acuerdo con lo que dice Fabricio. Digo, no puedes ver algo morir sin revivirlo, ¿no? O sea, hay que entrarle, no queda de otra. Ok. El doctor Juan Domingo Leiva Rendón menciona, ¿qué comentario les merece la resección artroplástica de la cabeza humeral sin prótesis como tratamiento en fracturas, secuelas de fracturas, en secuelas de infecciones, por ejemplo, también? Yo lo he realizado, creo que siempre queda como una alternativa, concientizando al paciente pues también de las secuelas funcionales que va a tener. Al final, ese es digamos, el último recurso que queremos utilizar, pero desafortunadamente sí existen pacientes en los cuales, pues bueno, ya algún tipo de infección recurrente recidente pues contraindica completamente colocar algún implante o incluso la falta de recursos. Entonces, en ese plano real, pues la artroplastia de resección sí es una alternativa, y sobre todo muchas veces, además del paciente, perdón, la recomendación es también concientizar a los familiares, pues el camino que los llevó hasta ahí, ¿no? Porque muchas veces el familiar también piensa que la cirugía es para recuperar función y no, es para recuperar tal vez, o para llevarlos a un estado en el que no tenga, por ejemplo, exudados, y parar la infección. Y bueno, este concepto de la resección artroplástica se llama tenosuspensión de Jones y yo lo he hecho algún par de veces y aquí el problema para mí, como dice Giovanni, además de concientizar el tema infeccioso, es la plexopatía que se genera por la tracción, por el peso del brazo. Entonces son pacientes que tienden a tener un hombro y brazo neurológico, ¿no? Entonces entran a una discapacidad que gradualmente los va llevando a un fracaso de la extremidad y eso hay que hablarlo con los pacientes sí o sí, porque si no nos puede meter en conflictos, ¿no? Por no poder ir en el tiempo y decirles qué es lo que va a suceder. Muy bien, gracias. Doctor Montero, una pregunta dirigida a una paciente femenina de más de 85 años con una fractura angulada sin patología agregada. ¿Sería indicativo la reconstrucción usando injerto? Siempre y cuando el tratamiento evolucione, o si puede evolucionar a necrosis vascular. Sí, mira, Roberto, yo creo mucho en lo que ponía Fabricio ahí y me gustó mucho esa frase de tu peor resultado de osteosíntesis es mejor que cualquier resultado de tu prótesis, porque, y vuelvo a insistir bajo el concepto del stock óseo, es decir, si tú le das chance a ese paciente de generar stock óseo, estás favoreciendo en el futuro poder poner un implante si es que fracasa. Entonces, yo sí entraría, es decir, yo confío mucho en la utilización de injertos, utilizo yo peroné, es complicado ponerlo en ese sitio, pero he obtenido buenos resultados en ese sentido
y si no hay una alteración de cronicidad de los tejidos blandos, pues son pacientes que tienen un grado de satisfacción en cuanto a su movilidad aceptable y el paciente la lleva bien con el tratamiento. Gracias. Bueno, les tengo una pregunta a los tres. En el caso de que realicen osteosíntesis, ¿siempre realizan tenotomía? ¿Sí, no? ¿O en qué porcentaje? Y dependiendo del caso, ¿o qué es lo que normalmente realizan ustedes? Tenotomía del bíceps, me refiero. Yo en lo personal a todos. Sí. Yo a todos les hago tenotomía y tenodesis, ¿no? Y tenodesis, es correcto. Con sutura, no es necesario Sí. algún implante. O sea, no un ancla o un tornillo de tenodesis. Tenotomía y tenodesis. Siempre. Ok. Sí, porque es un factor, es bien importante. Genera dolor. Exactamente, o sea, por lo que se queja el paciente puede aceptar tener una flexión a 70 grados y elevar la escápula y compensar, pero lo que no te acepta un paciente es dolor. Entonces, la recomendación, sí o sí, creo que eso no es un concepto de nosotros, eso gente que sabe más en otras partes del mundo lo recomienda, ¿no? Hay que hacer tenotomía y tenodesis para quitar el dolor. Ok, gracias. Ahora, por ejemplo, en el caso de que tengan una infección temprana, posterior a una osteosíntesis, ¿siempre retiran el material o intentan hacer un rescate y no retirar el material de osteosíntesis? Pues primero que pegue y después vemos, ¿no? Sí, o sea, hacer un intento con un esquema de antibiótico terapia, ya sea vía oral o IV, tratar de, ahí te metes en discusión con los infectólogos, ¿no? El infectólogo te dice, está infectado, hay que quitar todo. Y la fractura no ha pegado, entonces hay que identificar el germen, pensar siempre en el P. agnes, porque muchas de las veces no lo tenemos ahí en el radar. Y estamos pensando en Staphylococcus aureus o en Klebsiella pneumoniae o en E. coli, pero nunca pensamos en el P. agnes y dar tratamiento para ese. Y después, si no hay una adecuada respuesta, pues entonces sí, pensar en un retiro. Sí, y yo, perdón que insista, pero si no hay hueso no hay nada, ¿no? Yo creo que hay que aguantarle, hay imprudencia de muchas veces de retirar un implante. Decía Giovanni que al paciente hay que sensibilizarlo en relación a lo que es una infección. Al final del cuentas estamos tratando de ayudar a una persona, y en esos casos, y bueno, yo he puesto un par de espaciadores con cemento medicado, ¿no? Para generar una buena atención del deltoides, que no se genere un hombro neurológico, en el caso que se tenga que retirar un implante. Ok, gracias. Menciona el doctor Leiva si tienen experiencia alguno de ustedes con el sistema Conventus. Yo no. Yo no. ¿Usted, doctor Giovanni? No. Sistema Conventus, Giovanni. Sistema Conventus. ¿Cuál será? No, doctor, no, maestro, le quedó mal. No. No es el Evolutis, es que hay un sistema que por ahí anda circulando ya, pero no sé, no lo conozco. Conventus, no. Sí, no. Esa llevaba jiribilla, ¿eh? Sí, ¿verdad? Ok. Pues muy bien. No sé si alguno más de ustedes tengan algún comentario, alguien más, alguna pregunta. Conventus, ¿no? Conventus, no. No, pues nada más comentar también las otras opciones de osteosíntesis, el clavo centromedular, que ahí el grupo de Pascal Bolot está
pugnando mucho por el uso en casi todas las fracturas. Y una de las ventajas es que obvia el uso del alinjerto estructurado, ¿no? En el centromedular, y que sería la función precisamente del clavo centromedular. La opción de los clavillos percutáneos, que mucho lo usamos ahí en el Seguro Social, bueno, pues ahí todavía tiene algún papel, pero cada vez más en desuso. Ok, bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a los ponentes. Yo creo que son excelentes pláticas. Nos han dado muchas veces luz en este tipo de pacientes que llegamos a tener nosotros en la consulta, y evidentemente saber cómo resolverlos, y sobre todo eso, ¿no? El tomar las decisiones correctas en el momento correcto y obviamente con el paciente correcto. Doctor René Bermúdez, le cedo la palabra. Muchas gracias, doctor Rifano. Un especial agradecimiento al doctor Montero, doctor Favela y doctor Escutia. Excelentes pláticas muy didácticas. Muchas gracias por resolver las preguntas de todos los panelistas. Creo que todos los para llevar a casa han sido de suma importancia, y hay que recalcar que siempre, finalmente, lo que nos va a dar un buen tratamiento y un buen pronóstico para nuestro paciente es saber utilizar la clínica en forma adecuada y saber utilizar el estudio en el tiempo y en el momento adecuado para poder sacar adelante al paciente. Han sido excelsas, como siempre. Agradezco mucho. No se olviden, quiero enfatizar que no se olviden del Congreso Regional que tenemos y del Congreso de Hombro y Codo que está también próximo, que nos hizo favor de promocionar el doctor Favela. Nuevamente agradezco su atención, que tengan un excelente fin de semana y gracias por estar nuevamente con nosotros un mes más. Nos vemos el próximo mes, Dios mediante. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Robert, doctor Ernesto, doctor Bermúdez. Gracias, Goyo. Un abrazo. Bien, Goyo. Gracias Muchas a todos. gracias a todos. A ver cómo queda Rayados, Puebla. No, compadre. No dijiste compadre. nada. ¿Eh?